Seguimos con este tema, fracciones del judaísmo en el tiempo de Yeshua. Parte 2. Los fariseos. El término fariseo proviene del hebreo perusim, y este de parás, que significa separar. Los fariseos formaban una comunidad judía que existió hasta el segundo siglo después de Cristo y ellos mismos atribuían su origen al período de la cautividad en Babilonia, 587 al 536 a.C. Pero otros situaban su origen durante la dominación persa, 560 a.C., e incluso se consideraban sucesores de los Hadisim, palabra que significa devotos. Se definieron como partido durante la revuelta de los macabeos contra los invasores seleucidas, 167 al 165 a.C. Eran conocidos por su estricta observancia de la Torá y las tradiciones orales. Creían en la venida del Mesías, la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles y demonios. Los fariseos tenían una gran influencia sobre el pueblo y formaban posiblemente el grupo más numeroso. También enseñaron que, además de la Torá, Mosé había impuesto ciertas leyes que no estaban escritas y que se transmitieron mediante la tradición oral. Flavio Josefo hace mención sobre ellos. Había entre los judíos 3 géneros de filosofía, el uno seguían los fariseos, el otro los saduceos, y el tercero, que todos piensan ser el más aprobado, era el de los esenios, judíos naturales, Guerra de los Judíos 2 capítulo 7. Además, calculó la población de fariseos antes de la caída del segundo templo en alrededor de 6.000. Afirmó que la influencia de los fariseos sobre la gente del común era tanta que, cualquier cosa que dijeran contra el rey o contra el sumo sacerdote era creída. Según fuentes del Talmud encontramos 7 tipos de fariseos que pertenecían a escuelas diferentes, 5 de los cuales son hipócritas, y 2 que son buenos. 1. El fariseo de hombro. Exhibía sus buenas obras delante de los hombres como si portara una medalla de honor sobre su hombro o pecho. Yeshua comenzó sus denuncias con la mención de este tipo de fariseo. 2. El fariseo espera para ver. Le pediría a alguien que esperara un momento para que le pudiera ver realizar alguna obra de caridad. 3. El fariseo ciego. Cerraría sus ojos para evitar ver a alguna mujer, aunque tuviera que tropezar o golpearse contra la pared. 4. El fariseo mortero. Caminaba con la cabeza baja para evitar ver alguna tentación. 5. El fariseo contador. Siempre estaba contando sus buenas obras para saber si contrarrestaban sus malas obras. Los 2 fariseos buenos eran: 6. El fariseo temeroso de Elohim, quien era un hombre justo y virtuoso como Job, y 7. El fariseo amador de Elohim, que tenía un verdadero amor a Elohim como lo tenía Abraham. Dentro de estas divisiones en los fariseos había 2 escuelas principales que eran conocidas como la casa de Hillel y la casa de Samai. Estas 2 escuelas rabínicas eran famosas por sus disputas en la Torá. Una de esas disputas se refería a si uno debía decirle a la novia, en el día de la boda, que es hermosa, a pesar de que esto no fuera cierto. La escuela de Samai sostenía que en esta situación estaría mal mentir. La escuela de Hillel sostenía que una novia siempre es hermosa en el día de su boda. Talmud, Ketubot 16b-17a. Hablemos un poco de Samai. Samai, 50 a.C., 30 después de Cristo, fue un erudito judío y una figura importante en la principal obra de la literatura rabínica, la Misná. Se le menciona casi siempre junto a Hillel, quien representaba la escuela halágica opuesta. Fue alumno de Samaya, fue un rabino y un sabio de la época anterior a la Misná, que vivió en el mismo periodo histórico que Abtalión. Ambos son conocidos como Sugot, pares. Los 2 eran conversos al judaísmo, y ambos eran descendientes del rey Sennacherib del imperio asirio, el cual destruyó el reino del norte de Israel. Según la Misná, Tratado Pirkei Avot 1, 9-10. Ambos Samaya y Abtalión estudiaron la Santa Torá bajo la dirección del rabino Simeón ben Setach. Samay ocupó el cargo de rabino y fue un influyente maestro en la tradición judía. Sus enseñanzas a menudo se contrastan con las de Hillel, su contemporáneo. La casa de Samay, Beit Samay,
representaba una línea de pensamiento halágico más estricta, mientras que la casa de Hillel, Beit Hillel, tenía una perspectiva más flexible. Shammai promulgó 18 ordenanzas que reflejaban su enfoque riguroso. Aunque el contenido exacto de sus ordenanzas no se conoce con precisión, se cree que estaban diseñadas para fortalecer la identidad judía al insistir en una clara separación entre judíos y gentiles, las cuales se centraban en cuestiones como la pureza ritual de la terumá y la distinción entre las comunidades judía y no judía. Estas ordenanzas buscaban fortalecer la identidad judía, sin embargo, sus ideas fueron consideradas divisivas y no sociales por los oponentes de Shammai. Una anécdota famosa sobre Shammai ilustra su temperamento irascible. Un gentil se le acercó y solicitó convertirse al judaísmo, pero con la condición de que se le explicaran los principios fundamentales mientras él permanecía de pie sobre un solo pie. Mientras Shammai rechazó violentamente la solicitud, Hillel, otro destacado erudito, optó por resumir toda la Torá en la frase: no hagas a tu prójimo lo que no deseas que te hagan a ti. El resto son todos comentarios, ve y estúdialos. Hablemos ahora de Hillel. Hillel, también conocido como Hillel el Sabio, fue un eminente rabino y maestro judío que vivió aproximadamente entre el 70 a.C. y el 10 después de Cristo. Su legado es fundamental en la tradición rabínica y la interpretación de la Torá escrita. Según el Talmud, nació en Babilonia. Recibió su avanzada formación en Jerusalén, donde se convirtió en una autoridad sobre la ley judía, por lo que fue elegido jefe de su consejo religioso. Su énfasis en el cumplimiento de las normas éticas, en la piedad personal, en la humildad y en la preocupación por los demás, fueron precursores de ciertas enseñanzas morales. Ciertamente Hillel era muy manso de carácter a diferencia de Shammai. En el Talmud tenemos un relato sobre alguien que apuesta para hacer molestar a Hillel. Dice así: hubo un incidente entre dos personas que apostaron entre sí y dijeron: cualquiera que vaya y agrava a Hillel hasta el punto de reprenderlo, tomará 400 sus. Uno de ellos dijo: lo voy a agraviar. Ese día que eligió molestar a Hillel fue la víspera de Sabbat, y Hillel se estaba lavando el cabello de la cabeza. Sabbat 31a. Después de varios intentos en hacer molestar a Hillel le dice: aquel hombre le dijo: tengo muchas más preguntas que hacer, pero temo que no te enfades. Hillel se envolvió y se sentó frente a él, y le dijo: todas las preguntas que tengas que hacer, hazlas. El hombre se enojó y le dijo: ¿eres tú Hillel, a quien llaman el nací de Israel? Él le dijo: sí. Él le dijo: si eres tú, que no haya muchos como tú en Israel. Y él le dijo: hijo mío, ¿por qué razón dices esto? El hombre le dijo: porque perdí 400 sus por tu culpa. Y él le dijo: vigila tu espíritu y evita situaciones de este tipo. Y él es digno de hacerte perder 400 sus y otros 400 sus por su cuenta, y él no se molestará. Sabbat 31a. Otro relato del Talmud Sabbat 31a. Nos dice: los sabios enseñaron, hubo un incidente que involucró a un gentil que vino antes de Shammai. El gentil le dijo a Shammai: ¿cuántas Torá tienes? Él le dijo: 2, la Torá escrita y la Torá oral. El gentil le dijo: con respecto a la Torá escrita, te creo, pero con respecto a la Torá oral, no te creo. Conviérteme con la condición de que me enseñes solo la Torá escrita. Shammai lo regañó y lo expulsó con una reprimenda. El mismo gentil se presentó ante Hillel, quien lo convirtió y comenzó a enseñarle Torá. El primer día, le mostró las letras del alfabeto y le dijo: Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Al día siguiente invirtió el orden de las letras y le dijo que un Aleph es un Tab, y así sucesivamente. El converso le dijo: pero ayer no me dijiste eso. Y él le dijo: ya ves que es imposible aprender lo que está escrito sin apoyarse en una tradición oral. ¿No confiaste en mí? Por lo tanto, también debes confiar en mí con respecto al asunto de la Torá oral, y aceptar las interpretaciones que contiene. Es importante destacar que la escuela de Hillel ganó la disputa con Shammai. De hecho, hoy en día la ley judía casi siempre concuerda con la escuela de Hillel.
El Talmud, Eruvin 13b, dice, una voz celestial declaró, las palabras de ambas escuelas son las palabras del Dios viviente, pero la ley sigue las legislaciones de la escuela de Hillel. Pero, ¿por qué la ley sigue las legislaciones de la escuela de Hillel? El Talmud explica que los discípulos de Hillel eran gentiles y modestos, explicaban tanto sus propias opiniones como también las de la otra escuela y, con humildad, mencionaban las palabras de la otra escuela antes de las propias. Rab Saul se declara a sí mismo fariseo, en el libro de Hechos nos narra, Hechos 21, 39-40, 22, 1-3. Entonces dijo Saúl, yo de cierto soy hombre judío de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Saúl, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en idioma hebreo, diciendo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y también nos dice en Filipenses 3, 5. Circuncisión de 8 días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Por tanto Rab Saul perteneció a la escuela de Hillel, Bet Hillel. Hillel era el abuelo de Gamaliel el anciano, quien fue su rabino. Es importante recordar que, la mayoría de encuentros que relata el Código Real donde nuestro Rebbe Yeshua disputa, se trata de la escuela de Shammai. Sin embargo, también disputa en menor medida con otras escuelas. Favor ver estudio, ¿vino Yeshua a abolir la Torá? En el próximo episodio veremos si el Eterno así lo permite. Parte 3. Los saduceos. Saludos a todos. Salom. Ros. Elisanoda.